Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi Goilón. Para los que no me conozcáis, soy responsable de formación del Colegio Industrial de Ingenieros Industriales de Asturias. Me gustaría daros la bienvenida a todos en nombre del colegio y de todo el equipo que lo formamos, y también daros las gracias a vosotros por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este ratito, esta hora en la que estaremos hablando sobre el arte de la negociación. Y también, bueno, extiendo el agradecimiento a Listos & Co, que colabora en la organización de este webinar, a Ricardo y sobre todo a Pedro, que será el ponente de hoy. Antes de iniciar, algunos apuntes sobre los aspectos organizativos del webinar. Rogamos que todos los asistentes mantengáis el micrófono silenciado durante la ponencia de Pedro. Las cámaras las hemos deshabilitado, a excepción de las nuestras, y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo a lo largo del webinar, tenéis el chat a vuestra derecha, así que las podéis ir escribiendo ahí, y lo que haremos es, al final del webinar, abriremos ese turno de dudas y preguntas donde las iremos leyendo y respondiendo. Como decía, hoy nos acompaña Pedro. Os lo presento brevemente haciendo una reseña de su currículum. Pedro es ingeniero industrial, máster en recursos humanos, diplomado en alta dirección, máster en coaching ejecutivo y programa Executive Education para directivos. Cuenta con una amplia experiencia como consejero de la multinacional farmacéutica Ipsen, director de recursos humanos en Sony España y también en empresas de Ford. Y bueno, también ha trabajado en puestos directivos en Ford en USA y Canadá durante 3 y 2 años respectivamente. Y bueno, pues en el webinar de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver un poco cuáles son esas habilidades de influencia más efectivas en la negociación que se pueden dar en cualquier ámbito y cómo conseguir que éstas se conviertan en una ventaja competitiva para nuestra organización. Os invitamos hasta que os quedéis hasta el final de la ponencia, ya que bueno, al final sí que os queremos presentar un programa formativo que está directamente relacionado con todos los temas que veremos hoy. Y por ir finalizando esta pequeña introducción, os dejo aquí nuestros datos de contacto, correo electrónico, página web, teléfono, por si tenéis cualquier duda. Y ahora sí, no me extiendo más en esta pequeña introducción. Cedo el turno al verdadero protagonista de hoy, Pedro. Adelante, muchas gracias. Muy bien. Noemi, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación y a Ricardo y a todos vosotros por vuestra asistencia. No vamos a tardar más de 35 minutos de exposición. Después habrá turnos de preguntas, que es la parte más interesante. Espero, por supuesto, superar vuestras expectativas. Es mi objetivo en el día de hoy, en esta breve reseña, este breve charla de negociación. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿negociar para qué? Mire usted, una cuestión muy clara. Negociar para maximizar la competitividad de nuestra compañía. Y también una segunda cuestión, para gestionar con eficacia discrepancias, diferencias, desacuerdos que podemos tener con nuestros clientes, proveedores, con nuestros jefes, con nuestros pares, con nuestros iguales y con nuestros colaboradores. La primera pregunta que nos puede surgir es preguntarnos, ¿pero qué es negociación, no? Sobre todo, negociación es un proceso de comunicación. Un proceso de comunicación donde hay dos partes con intereses comunes, queremos llegar a un acuerdo, si es posible, y diferentes, cada uno quiere una cuestión, y que nos sentamos juntos para intentar de influenciarnos, persuadirnos y poder llegar a un acuerdo. Eso es la negociación. Y también, evidentemente, en la negociación hay muchas competencias que tenemos que adquirir, dominar otras competencias, como son la asertividad, la escucha activa, la creatividad, generar opciones, cómo generar el sentimiento de credibilidad y confianza con la otra parte, empatía, autocontrol, autogestión, toda la parte de recursos sociales y la calma, ¿no? En negociación.
Un tema importante que me preguntan con relativa frecuencia es cómo negociar y tener éxito si me piden dinero, ¿no? Vaya donde vaya, siempre me están pidiendo precio, ¿no? Por ponerlo de una forma más correcta. Y permitidme que os explique algo que me pasó no hace mucho tiempo. Estuve asesorando a una empresa francesa, se dedica al sector de lácteos, y habían lanzado un producto nuevo en el mercado hacía aproximadamente unos 6 meses de yogur. Y hablando con el director general me dijo, Pedro, sabemos que tienes experiencia en este campo de negociación y nos gustaría que nos pudieras dar algunos inputs de qué podemos hacer para tener más éxito en nuestra venta de nuestro producto que queremos lanzar, que estamos lanzando hace ya 6 meses y no estamos ni muchísimo menos cumpliendo las expectativas que le hemos dado a la dirección general. Y le dije, pues muy bien, cuéntame, me contó un poco la historia de lo que le pasaba a su yogur y le dije, bueno, vamos a ver, primero, permíteme una serie de preguntas. ¿Tenéis el mejor precio de mercado? Y me dijo, no. ¿Tenéis la mejor calidad de mercado? La verdad es que no. ¿Tenemos el mejor sistema de distribución? Tampoco. Podemos decir como responsabilidad social corporativa que estamos trabajando con algunas ONGs, tampoco. Y le dije, vamos a ver, si no tienes una propuesta de valor, ni en precios, ni en calidad, ni en distribución, ni en responsabilidad social corporativa y en otras cuestiones, si vas a negociar con las grandes cadenas, Alcampo, Carrefour, con el director de compras y te vapulean, el problema no es del supermercado, del director de compras y de su posición dominante. El problema es tuyo, le dije. El problema es que no tenéis una propuesta de valor. Es decir, no tenéis absolutamente nada. Si al final llegas a un acuerdo con Carrefour, con cualquier gran superficie, ¿sí? Y os sacan hasta el último céntimo, el problema no es del supermercado y de su posición dominante. El problema es que no tienes nada para diferenciarte. No tenéis nada para diferenciaros. Le dije, lo primero que tenéis que trabajar es esto, es cuál es vuestra propuesta de valor, en qué sois realmente bueno, ¿que sois una marca blanca entonces? Esto es algo que tenemos que tener muy claro de nuestro producto o servicio que vendemos, cuál es nuestra propuesta de valor. Segundo, y es la gran importancia de la persona que tenemos enfrente de nuestro cliente o proveedor, es decir, de nuestro comercial, de nuestra red comercial. Mire, a veces no tenemos el mejor producto o servicio. En muchas ocasiones sucede así. Y también cuando vamos a hablar con nuestro cliente, con nuestro proveedor, decimos que nuestro producto y servicio es muy bueno, es un referente. Y la otra parte, evidentemente, que conoce el mercado, está en el mismo sector, en el mismo segmento, sabe que no es así. Y hay una cuestión muy importante que tenemos que tener muy presente. Mire, de la calidad de la persona que tengamos de nuestra organización negociando con este cliente o proveedor, puede ser, sí, que aunque no tengamos el mejor producto o servicio, debido a esa gran calidad humana que tiene esa persona que está negociando por nosotros, podemos ganar el negocio. Hay cuestiones como el lenguaje no verbal que utilice nuestra persona, cómo trata las objeciones, cómo escucha de una forma activa, cómo responde, cómo es capaz de preguntar, cómo resume, cómo genera el sentimiento de credibilidad y confianza. Todo eso puede hacer que aunque nuestro producto o servicio no sea el mejor del mercado, la persona que tenemos enfrente, negociando con el cliente, con el proveedor, inspira ese sentimiento de credibilidad y confianza y podemos ganar el negocio, porque esa persona forma parte del producto o servicio que vendemos. Tenemos que tener gente muy preparada desde el punto de vista del rigor técnico de lo que vendemos y de la calidad humana. No nos olvidemos de esto. Una persona con una gran calidad humana. En muchas ocasiones nos compra o vendemos no el que tenga el mejor precio, la mejor calidad, sino es que confío en la persona que tengo enfrente. No olvidemos esos dos conceptos en negociación. Me gustaría
comentar brevemente algo que quizás alguno de nosotros nos puede hacer dudar, pero quiero comentarlo, ¿no? Porque viene refrendado por auténticas autoridades en el campo de la negociación. Primero me gustaría hablar muy brevemente del Tratado de Cadés. Es uno de los primeros acuerdos de negociación de guerras que hubo en el siglo XIII, ¿no? Fue acordado entre los hititas y los egipcios, entre Ramsés II, el faraón, y Atisul III, era el rey de los hititas. Evidentemente hubo intentos muy difíciles para llegar a una paz. Ninguna de las partes quería dar el primer paso, es decir, vamos a firmar un acuerdo de paz, ser el primero en decir, doy este paso para ver si llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Pues decían los dos que podían parecer débiles y era una señal que ninguno de los dos quería dar en frente de su pueblo. Y se llegó a un acuerdo. Los acuerdos que se llegaron es lo mismo que ahora puede haber en cualquier tipo de guerra. Intercambio de prisioneros, final de la guerra, pacto de ayuda mutua en caso de que alguien nos quiera invadir, nada nuevo. Siguieron y el acuerdo fue firmado en egipcio, en jeroglíficos para los egipcios y también en acadio, que era el lenguaje que tenían los hititas. Eran muy parecidos, es decir, lo que escribieron los hititas y lo que escribieron los egipcios. Solamente una diferencia. Los hititas decían que habían sido los egipcios los que habían venido a suplicar la paz. Los egipcios decían, la única diferencia, que habían sido los hititas los que habían venido implorando la paz. Mire, en lo tocante a las negociaciones, en resolución de conflictos, en diplomacia, da lo mismo en la cultura que estemos negociando o la investigación de negociación que estemos analizando. Es irrelevante la razón, en este caso, de los hititas y los egipcios por la que estuvieran peleando. Algunas cosas, desde entonces hasta ahora, no han cambiado jamás. La necesidad de todas las partes de cantar victoria. Sí. Hay las dos máximas autoridades de negociación actualmente a nivel mundial, tanto de teoría como de práctica, son dos profesores de Harvard, dos auténticas eminencias y referencias en negociaciones multimillonarias y de acuerdos de paz, por decir algo, y acuerdos laborales de los más conflictivos que hay, son Deepak Malhotra y James Sebenius. Han asesorado, decían los dos, en un curso que tuve el placer de asistir, dice, hemos asesorado en multitud de acuerdos multimillonarios. Dice, pero podemos afirmar con absoluta seguridad que la negociación no tenía nada que ver con el dinero, para nada. Y esto me marcó, siguió hablando, dijo, después de haber asesorado a jefes de Estado sobre procesos de paz que estaban a punto de derrumbarse o acuerdos de paz que se firmaron, puedo asegurar que la negociación final no tenía nada que ver con parar la guerra, con pérdidas de vidas o vidas salvadas. No va a detener tanques ni balas, ¿no? Me siguió creando problemas nuestros comentarios. Dice, mire usted, en resumen, dijeron, la negociación no tiene que ver nada con lo que se está negociando. La negociación, independientemente del contexto o las cuestiones en juego, trata fundamentalmente de relaciones humanas. Y esto fue un programa de formación que asistí en una universidad americana hace algo así como 16, 17 años, y en toda mi experiencia laboral, recordando el pasado y desde ese tiempo para acá, siempre he visto también lo mismo. No tiene nada que ver con el contexto, ni lo que estamos negociando. Tiene que ver con las relaciones humanas, el respeto, la consideración, la ayuda mutua, la lealtad, la credibilidad, la confianza. ¿Sí? Queremos ganar. Eso es lo que es realmente importante, pero no es el dinero que estamos negociando y no son, en términos de guerra, balas que vamos a detener o cañones, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con que las dos partes que estemos negociando
Tenemos que salir de allí sintiéndonos satisfechos del acuerdo que hemos llegado. Evidentemente hay acuerdos que te dicen, son acuerdos donde vamos a vender o a comprar algo de 50 o nada. Estamos hablando de negociaciones de algo más, de enjundia. ¿Qué vamos a ver en nuestro curso y también en el día de hoy muy rápidamente? Mire usted, vamos a ir en el curso y hoy, en el día de hoy, sobre las fases fundamentales de la negociación. La primera de ellas es la planificación. La Universidad de Harvard y MIT dicen que los negociadores excelentes comparados con los negociadores buenos, no con los malos, con los buenos, emplean prácticamente 2 veces más en el tiempo de planificación para una negociación importante. A veces los negociadores excelentes dicen que la mejor improvisación es la cuidadosamente planificada. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la fase de planificación? Pues por supuesto, quién es nuestro contacto, si conocemos a alguien que pueda ser referencia y que nos pueda facilitar entrar y no entrar a puerta fría, a quién le compra, en qué cantidad, a qué precio, cuál es la solvencia, forma de pago, por supuesto. Mire, y también hay una serie de conceptos que cada vez me pongo más las manos en la cabeza, que no utilizamos y sobre todo para negociaciones importantes. Conceptos como ¿cuál es la mejor alternativa a un acuerdo negociado? Mío y de la otra parte. ¿Cuál es el punto de ruptura mío y el de la otra parte? ¿Cuál es la zona de posibles acuerdos mío y de la otra parte? ¿Cuáles son los puntos TPG que podemos conseguir? Lo que me gustaría, lo que podría y sería lógico conseguir y lo que tendría, lo último que estaría dispuesto a conseguir. Y la matriz de concesiones por mi parte y por la otra parte. Y sinceramente hay muy pocas empresas que veo que utilizan esto y esto sí que es importante en negociación. Voy a dar un simple ejemplo sobre el MAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué es esto? Es lo que tienes antes de ir a negociar, es tu plan B. Si no llegas a un acuerdo, ¿qué es lo que tienes? Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo soy de Huelva y tengo pues un vecino de mi madre. No vivo en Huelva, vivo en el puerto de Santa María. Tengo un vecino de mi madre que hace unos años tenía un restaurante y le iba realmente bien. Y lo tenía el local alquilado. Siempre tenía llenos este restaurante y el dueño del local, pues cada año le hacía negociar el precio y aunque la inflación podía estar en 3-4%, le subía al 20-22%. ¿Por qué? Porque el restaurante iba muy bien. Y me lo comentó este señor y le dije, oye, ¿y qué estás haciendo? Dice, bueno, pues algunas veces voy cabreado, dolido, diciendo que esto es un timo, que no hay derecho, que una inflación de tal, me están subiendo el 20-22%, una vez un 25%, dice, y otras veces voy en forma pusilánime, venga, hombre, a ver si es posible, tal. Dice, pero siempre consigo lo mismo, nada. Y le dije, ¿y qué alternativa tienes? Me dice, ¿cómo? Digo, sí, ¿qué alternativa tienes? Dice, pues no tengo nada. Digo, pues entonces vas a seguir sacándote todo. Y le dije, mira, lo que tienes que hacer es buscarte una alternativa, un plan B. ¿Y eso qué es? Digo, mira, tengo algo de tiempo. Me has dicho que el restaurante lo tienes por aquí, por el centro. Vamos a ver el centro. Fuimos a pasear por el centro y vimos un local vacío por fuera que prácticamente cubría las expectativas iguales o mejores que el local que tenía ahora. Llamamos al señor del local, tuvimos la suerte de que pudo venir, vimos el local y vio que a mi conocido que le podría venir muy bien ese local, que las características eran iguales o mejores que. Llegamos a un buen acuerdo con este señor, ¿no? Le dijimos, mire, queremos alquilarlo durante un año, pero si durante el primer mes nos venimos atrás, le pagamos 6.000 euros. Pero eso sí, el contrato se rompe. Nos dijo, sin problemas de ningún tipo. Fuimos a negociar con el actual proveedor del local, el propietario del local, y cuando nos vio, pues se puso muy contento al ver al conocido que venía conmigo, le dijo, oye, ya hay que negociar para el año que viene tal, este año te lo voy a dejar al 18%, con una sonrisa sardónica, ¿no? Y le dijo a la persona que venía conmigo, el dueño el que llevaba el restaurante, dice, no, mira, venía simplemente a decirte que me voy, he encontrado otro local. Dice, ¿cómo? Dice, sí, que me voy, he encontrado otro local, a partir de mañana empiezo ya a sacar cosas poco a poco y dentro de 2 meses que termine el local te lo dejo. Así que simplemente venía a decirte, este papel está escrito, que te dejo el local ya. Pero ¿cómo es posible después de tanto tiempo tal? Mi amigo tenía ya un plan B, una mejor alternativa a negociar ese acuerdo.
¿Qué fue lo que pasó? Al final negoció fuerte y conseguimos que se bajara el precio de hacía 10 años. ¿Por qué? Porque había una alternativa. Si no hubiéramos tenido esa alternativa, lo hubiéramos perdido. En el curso vamos a hablar de varios casos más de mejor alternativa a un acuerdo negociado, pero tenemos que saber cuál es el punto de ruptura mío y el de la otra parte que voy a negociar. Tenemos que tener la mejor opción, el mejor estudio. Conocemos el mercado, el segmento, el sector, sabemos quién es quién en el mercado y tenemos que tener esa capacidad de ver cuál es el más mío y de la otra parte. El punto de ruptura, es decir, el punto a partir del cual el otro no está dispuesto a ceder más y viceversa, el mío y el de la otra parte. ¿Cuál es la zona de posibles acuerdos? Todo esto, en la mayoría de la gente que conozco en el área de negociación, no lo utiliza y son herramientas muy poderosas. Se dice que la guerra hay que ganarlo antes de empezar la batalla y esta es la forma. Después, aquí lo que aportamos es un caso de negociación muy bueno, donde se ve cómo podemos llevar a cabo en un ejercicio de una negociación normal, que podamos hacer nuestro MAN, el MAN de la otra parte, el TPG nuestro de la otra parte, punto de ruptura, zopas, es un ejercicio muy completo. La segunda fase que estudiamos, ¿cuál es? La fase de apertura. Es decir, aquí, si vamos por primera vez, es cuando se produce la mayor desconfianza. El cliente piensa que el proveedor va a venir aquí a decirme que son maravillosos, únicos y especiales, y el proveedor dice, pues ahora va a intentar sacarme hasta el último céntimo, ¿no? Es la parte donde nosotros tenemos que luchar muchísimo, porque no tendrás nunca una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. El objetivo de romper el hielo, de la apertura, es reducir la tensión, definir nuestro objetivo y destacar beneficios mutuos que podemos tener si llegamos a un acuerdo. Mire usted, pero hay un proceso para romper el hielo. No es llegar, estrechamos las manos, hacemos un comentario en general del tiempo, de la carretera, del tráfico, del aparcamiento tan bueno que tiene la compañía o la facilidad de acceder. Sí, hay una transición desde esta parte política, ¿sí?, a cómo generamos la confianza, ¿sí?, con simples cuestiones, ¿sí?, que después nos conduzcan directamente al tema que queremos hacer, entrar en la reunión. Es la fase donde más incómodo se siente, tanto cliente como proveedor. Y aquí damos herramientas de cómo poder hacerlo. También hablamos, evidentemente, de situaciones reales de cómo romper el hielo. A continuación, la fase siguiente en un proceso de negociación son las posiciones, ¿no? Cuando empezamos a negociar, pues evidentemente empezamos a negociar sobre posiciones, nunca empezamos a hablar sobre intereses, ¿no? Yo quiero 20 y el otro quiere 40. Mire, todavía hay una negociación, quizás haya sido la más insatisfactoria, uno de los procesos más insatisfactorios que he tenido en mi vida y que me siento realmente mal. Esta situación permaneció latente durante muchísimo tiempo en mi mente y durante muchísimos años me sigue de vez en cuando viniendo a la cabeza, a mi conciencia, esta negociación tan mala, ¿no? Hubo una compañía, una gran compañía eléctrica aquí en el sur de España, donde quería montar bastantes centros de transformación y bastantes redes eléctricas. Y no quería que hubiera un solo proveedor que ganara esta cotización, sino que hubieran como mínimo 2 o 3. Habían 2 grandes proveedores en el área, A y B. Nosotros éramos A, había otro proveedor B bastante bueno, hablamos, unimos nuestras fuerzas y dijimos, sí, bueno, pues vamos a ir hacia adelante. Unimos nuestras fuerzas, pero antes de presentar la oferta nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Nuestro objetivo era, evidentemente, cerrar el trato con el otro proveedor y nosotros, pues, tener el control de la relación, guiar el proyecto y recibir la mayor parte de los beneficios. Nada nuevo. La otra parte quería lo mismo. Llegamos a un momento determinado que nos cerramos en lo técnico y en lo psicológico, no avanzábamos, no nos movíamos. Después de varias reuniones, la otra parte hizo un movimiento bastante bueno, pero creíamos que tenía muchísimo más porque no pidió ninguna contraprestación y nosotros seguimos apretando. Al final los 2 directores generales se sentaron y se mandaron unos a otros al infierno, ¿no? Las 2 partes
nos sentíamos realmente presionados para demostrar a nuestros jefes que éramos duros, ¿no? Que nos manteníamos firmes en nuestras posiciones. Ellos fueron muy agradables con la concesión que hicieron, nosotros no, y el gran fallo fue que la otra parte no nos pidió nada y que nosotros no supimos entender todo esto, ¿no? Fue un fallo terrible, al final lo ganó otro grupo, perdimos muchísimo dinero, pero negociar sobre posiciones no tiene ningún sentido, esto de decir, no me muevo, soy inamovible, quiero esto, y tienes que tener una posición de muchísima fuerza, pero al final vas a perder. Lo que tú crees que son prisioneros, son leales contigo, no te lo van a tener guardado. Después hablamos del tema de la primera oferta. Mire, hablamos mucho sobre la primera oferta, quién debe de hacerlo, una parte u otra, pero tienes que tener en cuenta una cosa, tu primera oferta que hagas es lo máximo que vas a conseguir y la otra parte es lo mínimo que va a conseguir. Tienes que tenerlo presente en negociación y tienes que tener un espacio lo suficientemente amplio que te permita negociar. Es decir, no hacer una primera oferta que esté muy cerca de tu punto de ruptura, porque la otra parte, si ha sido mucho más abierta, te va a decir, mire, yo me he movido de 20 a 10, estoy ahora mismo en 12, y usted ha empezado en 14 y está ahora mismo en 13, no se ha movido, usted no quiere negociar, usted quiere imponer. Entonces tenemos que saber muy bien cómo hacer una primera oferta, cómo hacer un anclaje, y si no hacemos nosotros la primera oferta, ¿cómo sabemos cómo podemos hacer un buen anclaje? Tenemos dos casos de negociación cortos, cada uno puede durar unos 15-20 minutos, donde vemos la ventaja de hacer la primera oferta o de no hacer la primera oferta. Después de la primera oferta viene la fase de propuestas, ya es fase de solución, donde tenemos varios ejercicios, varios casos muy claros que se ve cómo debemos de avanzar en las propuestas. Lo que se negocian son propuestas, no son posiciones. Y después vemos el cierre, que es una competencia esencial que debemos de tener. Hay 4 tipos de cierre. Los cierres son por lectura, me encanta este tema, yo es el que más utilizo, por ultimátum, por concesión o por juxtaposición. Vemos a lo largo del programa, a lo largo del curso, cuándo podemos aplicar unas y otras y tenemos ejercicios específicos para ver cuál podríamos utilizar. En total, entre las fases de planificación y las fases de cierre de la negociación, vemos más de 16 ejercicios diferenciados y muy contrastados a lo largo del curso. ¿Qué errores cometemos normalmente en negociación? Mire, que la parte importante es que tenemos que entender el problema desde la perspectiva del otro. No, yo quiero conseguir esto, no, es decir, lo importante es cómo tú puedes influenciar a la otra parte. Y la puedes influenciar escuchando muy activamente, poniéndote en sus zapatos. Yo tengo una amiga que es psicóloga y psiquiatra, tiene esa doble virtud, si me permitís, y una vez me dijo, hablando de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, dice, Pedro, mira, esto es como si tú y yo estamos sentados aquí uno al lado del otro, tú coges mis ojos y lo pones en los tuyos, y yo cojo mis manos, te quito tus ojos y lo pongo en los míos. Yo miraré con tus ojos y tú mirarás con los míos, ¿no? Y es esto, necesitamos entender y abordar el problema del otro como un medio para resolver nuestro problema. Si tú quieres persuadir a alguien, si tú quieres influenciar en alguien, convencerlo, tienes que ayudarle, no lo olvides, en posición de proveedor o en posición de cliente. Y mire, cuando eres empático no le haces un favor al otro, te lo haces a ti. Te lo haces a ti. Porque entiendes, comprendes y sientes cómo estás sintiendo el otro. ¿Y qué herramienta de ayuda te está pidiendo? Y viceversa. Había un papa muy, muy famoso, Inocencio XII, allá por el siglo XVIII, que hablaba sobre las habilidades diplomáticas de un cardenal que tenía, el cardenal Polignac, y decía, este cardenal parece estar siempre de acuerdo conmigo al comienzo de cualquier reunión que tengo con él, y al final de la conversación soy yo el que está de acuerdo con lo que él piensa. Es decir, es escuchar muy activamente.
a veces, otro error que cometemos en negociación es dejar que el precio se imponga a otros intereses. Tenemos en el curso 3 ejercicios que desmontan parcialmente, evidentemente, esta teoría, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que si prestamos atención solamente al precio, convertimos los acuerdos en una confrontación. ¿Que es importante? Sí. ¿Que es raro y único también? También. Sí. Hay un súper experto en negociación de la banca Lazard Frerès, de un tal Félix de Rotatin, un alto directivo de esta banca, que decía: la mayoría de los acuerdos son económicos y comerciales a partes iguales. Hay un ejercicio que se utiliza en la Universidad de Harvard y en otras universidades muy prestigiosas que vemos también en este programa, para ver que evidentemente todo no es precio. Hay muchísimas más cuestiones que no son precios. Mi madre, por ejemplo, siempre me está criticando porque yo estoy dando clases de negociación en una universidad americana y todos los años voy para allá y no pagan el dinero, el viaje de avión, ni tampoco el alojamiento, ¿no? Y hay personas que venimos de Australia, de Inglaterra, de España, y gente americana, y son sus normas, ¿no? Y la parte importante es que el 20% de todo el profesorado que está en este MBA lo cambian cada año, un 20%. Es decir, los que saquen calificaciones más bajas no repiten curso. Y para los que estamos allí es muchísimo más importante para nosotros pertenecer a esa gente, ¿no?, que seguimos ahí después de 10 años todavía a flote, muchísimo más que el dinero, ¿no? Es una cuestión de prestigio, es una cuestión de honor, es una cuestión de que tienes que estar continuamente afilando el hacha. No, no todo es dinero, ¿no? Y a lo largo del curso vemos 3, 4 ejercicios donde evidentemente hay cosas que son dinero. Cuando vamos a una primera oferta y nos piden nada más que dinero, y hay muchas más cosas que no son dinero, ¿no? Mire, hablamos anteriormente sobre la negociación racional y la emocional, que la preparación rigurosa, como hemos visto en la fase de planificación, es esencial, por supuesto. Y que es importante conocer los intereses de la otra parte, las posiciones, por supuesto. Y ya hemos hablado de la importancia del MAN, del punto de ruptura de Zopa, pero solamente es la mitad de la historia. La verdad es que las emociones en la negociación, el conflicto en la negociación, importan y mucho. Y tienen un lugar muy importante y unos efectos muy adversos, unos efectos, yo podría decir hasta perversos en las negociaciones. Todos los años la Universidad de Harvard concede un premio al gran negociador del año, desde hace aproximadamente unos 16 años. En el discurso de la persona que lo gana cada año, en el discurso lo que más se centra como habilidad de negociación son las habilidades emocionales, sobre todo la empatía y el autocontrol y las relaciones sociales. Es decir, le dice, ¿cuál ha sido el factor determinante de su éxito como negociador? ¿Qué características cree que tiene usted para? La empatía, el autocontrol y las relaciones sociales. Estamos hablando de inteligencia emocional. Y tenemos que reconocer, entender, canalizar y gestionar nuestras emociones en cualquier negociación, sea con nuestro jefe, nuestros colaboradores, el cliente, el proveedor, la administración. Y evidentemente a veces pues tenemos sentimientos de ira, frustración, enfado, desconsideración, cabreo, ansiedad, malestar, falta de respeto, tensión, estrés, presión, todo esto. El corazón nos bombea a 300, nos sudan las manos, no escuchamos, interrumpimos. En estas situaciones, tu forma de reaccionar a estos estímulos externos juega un papel súper esencial en el éxito de tu negociación. Tú eres el responsable de tus emociones. El otro te puede decir lo que sea, te puede sentir, pero si tú no quieres sentirte ofendido, nada ni nadie te va a hacer sentir ofendido.
Si tú no quieres molestarte por lo que está diciendo, nada ni nadie te lo hará. Y esto es algo que se puede aprender. Mire, y debemos de ser capaces de desenvolvernos con eficiencia en situaciones emocionales complicadas. Se puede aprender, lo hablamos poco en el curso, pero le damos su importancia. Tenemos que aprender en situaciones de muchísimo estrés, de mucha presión, ser capaces de mantener la serenidad, la calma, la tranquilidad, el equilibrio. Yo tuve el mejor jefe que he tenido en mi vida, y esto fue en el año 93, nos sentó a todas las personas, era un vicepresidente de Ford Motor Company, nos sentó a las 7 personas que les reportábamos y nos dijo, señores, tenemos que estar negociando con muchísima frecuencia. Y dice, me gustaría que pensarais detenidamente a cada uno de nosotros durante media hora y que respondamos a estas 3 preguntas. La primera pregunta era, ¿qué podemos hacer antes de entrar en una reunión para estar en un estado emocional ideal? Es la primera vez que yo escuchaba esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer de antemano para entrar en cualquier reunión en un estado emocional ideal? La segunda es, ¿qué puede desequilibrarnos en una negociación, en una reunión? Identificarme 7 causas. Y tercera pregunta era, ¿qué podemos hacer en medio de esa negociación cuando las emociones están muy altas para retomar el equilibrio en medio de la negociación? Fue un ejercicio precioso, interesantísimo, de cómo mantener la calma, la seguridad, la estabilidad, y lo aplico en todas y cada una de nuestras negociaciones. Y cuando estoy dando cursos in company, quizás es una de las partes de la negociación donde más nos centramos, ¿no? Es cómo mantener la calma, independientemente que haya un gran fuego al lado nuestra, ¿no? Hay veces que no hay que negociar y tenemos que saber algunas de ellas, ¿no? Eso lo vemos también en el curso del programa que tenemos, pero no vamos a entrar ahora porque nos llevaría bastante tiempo. Una de las cuestiones que vemos y que incidimos muchísimo durante el curso son tips, consejos de experiencias vividas y experiencias aprendidas de otros casos muy cortas pero de gran valor, ¿no? Por ejemplo, situaciones que nos podemos encontrar. Nos pueden decir la otra parte, mire, el precio es muy alto, ¿no? El precio que ustedes tienen en el mercado es más alto. ¿Cómo lo defendemos? O cuando tenemos una negociación prácticamente todo está perdido. Todo está perdido prácticamente al final. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo probar? ¿Cómo poder tener éxito? Aunque todo está prácticamente perdido. No hay milagros, pero hay situaciones que sí podemos hacer. También es cómo anticiparnos a las mentiras y engaños de la otra parte. Cómo tratar las objeciones del otro cuando estamos en desacuerdo. Cómo hacer frente a la ira, al enfado, al cabreo. Esa petición de última hora que nos aterra, ¿no? Que nos dice, no, hemos llegado a este acuerdo y también hay que incluir esto, esto y esto y esto, ¿no? Y nos cogen por sorpresa. O nos dicen, mi jefe lo tiene que aprobar. Todo esto lo analizamos uno a uno y cuál es el mejor curso de acción que podemos hacer, que viene en universidades, en estudios, en prácticas, ¿no? Su oponente no comparte información. ¿Qué podemos hacer? Nuestra posición es muy débil. Vamos a negociar con alguien mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué puedes hacer si tu negociación, si la otra parte es mucho más fuerte que tú? O la aversión a las pérdidas. Tenemos que entender el principio de aversión a las pérdidas, que como sabéis es un principio de Amos Tversky y de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel en el año 2004, creo que fue. ¿Qué hacer con sus clientes cuando no está negociando para tener éxito, cuando llegue el momento de la negociación, tener éxito? Todo esto lo vemos durante el curso. Te dicen que no a tu maravillosa propuesta que te has llevado estudiando durante 2 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú crees que tú has ganado y por mucho, ¿cómo le tiendes un puente de oro a la otra parte para que el otro pueda cantar victoria? Lo que habíamos visto del Tratado de Cadés. El poder de la justificación. Todo esto lo vemos en muchísima profundidad durante el programa. Y también temas que sinceramente no lo veo con frecuencia, ¿no?
Por ejemplo, estudiamos las técnicas de Robert Cialdini. Está considerado la persona con mayor conocimiento en influencia y persuasión a nivel mundial. Profesor de Harvard, tiene escrito un libro que se llama Influencia y Persuasión, que es uno de los libros más vendidos del mundo, y tiene 4 grandes apartados. En la parte de consistencia, compromiso, la prueba social, la autoridad y reciprocidad. Esto lo vemos también durante el curso brevemente porque son muy importantes para poder negociar. Y cómo llevar a cabo negociaciones de ganar-ganar. Y los cierres en la negociación. Y lecciones aprendidas, es decir, una vez que hemos tenido una negociación importante o hemos lanzado cualquier programa de digitalización, de Six Sigma, de Lean Manufacturing, un nuevo programa comercial, es, señores, hacer un estudio. Si estamos hablando del caso de negociación, una negociación importante es decir, señores, si volviéramos otra vez a empezar de cero esta negociación que hemos tenido, ¿qué haríamos igual? Porque realmente ha salido muy bien. Es analizar qué ha ido mal y por qué. Y después preguntarnos, si volviéramos otra vez a empezar de cero sabiendo lo que sé, ¿qué podría haber hecho para que estas cosas que han salido mal, hacerlo bien? Y esto trabajarlo con nuestro equipo, pero de forma disciplinada, de forma disciplinada. Esto es un auténtico máster. Esto empezó a hacerlo Boeing para evitar los errores recurrentes que estaban ocurriendo continuamente en su fabricación de aviones. Continuó la NASA y después se han ido añadiendo cada vez más empresas. Y también, desafortunadamente, hay bastantes empresas, muchas más de las que debería, que no siguen este proceso. Alguna parte parcialmente lo estudian, lo analizan de una forma muy global, pero no de una forma disciplinada de procesos, ¿no? Y esto lo vemos también. Vemos la importancia que tiene el networking, es decir, que nos faciliten la entrada cuando vamos a ver una empresa. ¿Qué podemos hacer en networking? Un plan de mejora personal, asertividad. Analizamos 20 casos muy simples, de un minuto, de cómo ser asertivos. Hacemos un estudio de Thomas and Kilmann, que es el estudio que utiliza la Universidad de Harvard para analizar cuáles son tus comportamientos y tu conducta en situaciones de negociación y conflicto para afrontar estas situaciones. Y hay cinco grandes formas que tenemos de negociar o tratar un conflicto. Una de ellas es competir. Otra es amoldarse al otro, ceder. Otra es no me interesa negociar. Otra es ganar, ganar y otra comprometerse. Con este análisis que hacemos, son 30 preguntas, cada uno de nosotros vamos a ver cuál es nuestro estilo predominante de negociación. Evidentemente todos tenemos parcialmente parte de todo, pero cuál es nuestra parte fundamental y qué tenemos que hacer si estamos en una parte de que me amoldo al otro, ¿sí?, o no me interesa negociar. ¿Qué tenemos que hacer para salir de estas situaciones? Hablamos de inteligencia emocional en negociación, es muy importante, lo dejamos siempre olvidado. Tenemos un estudio de cómo analizar criterios de valoración de un acuerdo muy amplio. Es decir, nuestro estudio de decir, oye, hemos tenido esta reunión, ¿cómo ha ido nuestras relaciones con el proveedor cliente? ¿Han mejorado? ¿Qué hemos hecho diferente? ¿Qué ha sido interesante? ¿Qué hemos remarcado? Es decir, es un estudio muy en profundidad, aparte de lecciones aprendidas. Hablamos también de negociaciones multiculturales, porque probablemente estamos también negociando con personas de otros países o quizás dentro de nuestras comunidades que tenemos somos muy diferentes unos a otros. Y negociación online. Todo esto lo vemos a lo largo de nuestro programa, ¿no? Y también me gustaría terminar, para dar lugar a algunas preguntas, en una frase de cierre que realmente me encanta. Es de un diplomático italiano de comienzos del siglo XX que se llama Daniel Baré, muy bueno. Estaba de embajador en China y en otros países asiáticos. Escribió un libro precioso que se llama El fabricante de pantalones celestiales y tenía una frase para la negociación y decía que la negociación es el arte de que el otro se salga con la tuya. Es decir, nuestra propuesta es tan seria, tan coherente, tan sólida, tan robusta, tan bien estudiado,
que lo que tiene que hacer la otra parte es aceptarlo, ¿no? Es una parte de cómo nos gustaría cerrar esta primera parte de mi charla sobre negociación. Le paso la palabra a Noemi. Noemi, por favor. Hola Pedro. Bueno, Hola. muy bien, en tiempo, porque a pesar de que te robé ahí al principio 10 minutos, has conseguido Sin encajarlo problema. perfectamente. Nada, Pedro, muchísimas gracias por la ponencia, que para mí es como una charla porque, vamos, da gusto escucharte. Has estado hablando mucho de cosas que vamos a tratar durante el curso y bueno, por Sí, aterrizarlo un poco a todos los que estáis conectados, sí que os quiero decir las fechas, ¿vale? Exactas de este curso que vamos a hacer ahora en este mes de mayo. Y así mientras voy dando tiempo a ese turno de dudas y preguntas, ¿vale? Tenéis el chat ahí disponible a vuestra derecha, podéis ir escribiendo mientras yo os comento un poco cómo son las fechas, qué vamos a tratar y ahora pasamos a responderlas, ¿de acuerdo? Que yo también tengo alguna que quiero formularte. Pues nada, como decía, tenemos preparado un curso de la mano de Pedro en el que trabajaremos un poco todo esto que ha ido mencionando él un poco con pinceladas, ¿vale? Pero lo trabajaremos en profundidad. Este curso tiene una duración de 12 horas, divididas en sesiones pues, bueno, de 3 horas, que son bastante llevaderas. Serán los días 16, 17, 23 y 24 de mayo. Ahí están ahí puestos los objetivos, pero bueno, creo que no hace falta que me paren ellos, porque es que creo que Pedro lo ha contado perfectamente, cuáles son los aspectos clave de esta formación, qué vamos a trabajar, cómo se van a trabajar mediante bueno, esa metodología muy práctica. Aquí hablamos del counseling a través de la vivencia, bueno, de la vivencia activa, del análisis, del debate de esas situaciones diferentes, situaciones reales, es decir, en todo momento vamos a estar trabajando esas situaciones reales y bueno, como no sé si lo había dicho, el curso es en formato aula virtual con clases online en directo, es decir, que podéis realizarlo independientemente de dónde os encontréis, no es presencial, no os tenéis que desplazar a ningún sitio, solamente estar conectados con vuestro ordenador, con acceso a internet y la ventaja también de hacerlo en este formato es que estas clases también las grabamos, por lo que si queréis repasar algún concepto, que estoy segura de que sí, o por lo que sea os perdisteis alguna parte de la clase, pues podéis recurrir a esas grabaciones y volver a verlo. Y bueno, pues tras esa formación se hace un test de evaluación y se emite un diploma acreditativo del colegio. Y también comentaros que esta formación, al igual que todas las que hacemos en el colegio, es bonificable por la Fundae, y comentaros que esa gestión administrativa de los créditos de la formación lo puede hacer la empresa, pero también lo podemos hacer nosotros desde el colegio, ¿de acuerdo? Y ahora sí, Pedro, bueno, creo que hay una pregunta en el chat, pero voy a romper el hielo la primera. Venga, y luego pasamos a leer las del chat. Habías comentado que cuando prácticamente todo está perdido en una negociación, siempre hay una pequeña opción de revertir esa situación. No sé si nos puedes dar una pequeña pincelada de cómo tener éxito en esa situación. sí, pequeñas cosas y a veces dan éxito. Es decir, cuando todo está prácticamente perdido, hay tres ideas básicas que podemos utilizar, ¿no? Una de ellas es decirle a la otra parte, ¿hay alguna fórmula que podamos mejorar la propuesta que le beneficie a usted sin que me perjudique a mí? No dices nada, pero dices muchísimo. Y la otra parte, de alguna forma, se siente obligada a decir, sí, podríamos, esa es una de ellas. ¿Existe alguna fórmula, algún sistema? ¿Qué querría usted que podríamos mejorar de la propuesta que le beneficie a usted sin que me perjudique a mí? Hay una segunda y es, mire, tenemos discrepancia en los puntos A y B. ¿Usted le importaría escribir cómo le gustaría a usted que estuviera redactado este artículo? Nos gustaría entenderle, comprenderle muy bien.
¿Podría usted escribir qué le gustaría que constara? Nosotros, al momento que usted lo tenga terminado, escrito, pásenoslo, lo vamos a estudiar con muchísimo cariño, nos vamos a sentar y vamos a hablar al respecto, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Es muy diferente lo que decimos en palabras que lo que decimos por escrito. Y la otra parte se siente muy halagada cuando puede escribir de su puño y letra. Después, evidentemente, tenemos margen cuando nos lo presenta para ver cómo podemos revertir eso que nos está pidiendo. Pero normalmente es muy diferente lo que dices que lo que está puesto por escrito. Y una tercera, y nada más que lo podemos utilizar una sola vez, es que si tenemos una propuesta de valor muy importante, sí, decirle, pero nada más que podemos utilizarlo una vez, a la otra parte. Mire, los otros proveedores, esos dos proveedores que usted me menciona, son muy buenos. Juegan la Champions también. Y también ninguno de estos proveedores le da esto. Y nosotros sí se lo damos. Y usted sabe la gran importancia que tiene esto. Esto es el principio de aversión de las pérdidas. Esos son los tres sistemas que tenemos de cómo cuando todo prácticamente está perdido, con esos tres tipos de tips, de inputs, podemos cambiar el curso de la negociación. Genial, gracias Pedro por los consejos. Mira, tenemos dos preguntas en el chat que antes de cerrar sí que me gustaría que les dieras respuesta. Bueno, nos dan las gracias por la ponencia y también nos dicen, has comentado que existen fórmulas para salir de situaciones a veces muy complicadas, como nuestro precio del producto o servicio es el más alto comparado con nuestros competidores y el cliente lo sabe. ¿Cómo podemos defender esta posición? Sí, puede ser que tengamos un producto que evidentemente es muy bueno y es muy caro, prácticamente somos los más caros del mercado y tenemos que defenderlo con muchísimo orgullo. Si decimos, sí, bueno, nuestro precio es el más caro, pero nuestra calidad, no. Hay que decir, sí, mire usted, nuestro precio es muy alto. Tiene usted razón. Y lo que usted consigue con ellos es esto y esto. Mire, otros clientes nos dijeron lo mismo. Una vez que han empezado a trabajar con nosotros, hemos retenido a todos. Entre otros, podríamos destacar de empresas esta y esta. Y también decirle, mire usted, nuestra propuesta global es muy apreciada. Estamos creciendo cada año a doble dígito desde hace 6 años. Esas son las referencias que le puedo dar de nuestro producto. ¿Por qué la gente nos compra? Pero con mucho orgullo. No podemos, bueno, sí, pero es que nuestra calidad... No, decirlo. Es verdad, somos caros. Pero también tenemos que explicar el por qué. Muy bien. ¿Alguna Bueno, pregunta más? la otra pregunta creo que está bastante relacionada con esta, porque también nos decían de cómo enfrentarte a una negociación. Bueno, es al revés, perdón. Una pista de cómo enfrentarte a una negociación en la que la otra parte es mucho más fuerte que la tuya. Sí, esto sucede. Muchas veces estamos hablando con grandes corporaciones. Varias cosas. Primero, propuesta de valor. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Segundo, ¿cómo sorprendemos a la otra parte? Presentando varias ofertas alternativas, no una sola. Mire usted, le hemos preparado cuatro ofertas. La primera incluye esto y esto. La segunda, esto y esto. La tercera, ¿con cuál de ellas se siente usted más cómodo? Propuesta de valor. Múltiples ofertas. Tercero, negociar cuando no se está negociando. Es decir, ir a visitar a nuestros clientes o potenciales clientes cuando no hay que negociar. Simplemente ir a decir, mire, tenemos un nuevo algoritmo y hemos robotizado y hemos bajado a nuestros clientes una media de 2 céntimos por pieza. Y lo cuarto, sí, pedirle que nos ayude. Necesitamos su ayuda. Estamos comenzando a trabajar ahora con que nos dé usted una parte muy pequeña, sí, nos permitiría atacar al mercado, simplemente como referencia suya, poder trabajar con alguna de sus subcontratas, pero necesitamos su ayuda. ¿Cómo nos podría usted ayudar? Esa palabra mágica de necesitamos su ayuda. ¿Cómo nos podría ayudar? Sabe que somos buenos, pero no podemos luchar contra. ¿Cómo os podría usted ayudar? Esa palabra abre muchísimas puertas. Bueno, pues Ricardo, Luis, espero que hayamos podido pues daros algunos
consejos de utilidad, nos dan las gracias. Como ya estamos en hora, tampoco quiero extenderme mucho más. Estoy dejando mi correo en el chat. Tenéis la información también en pantalla del curso. No obstante, si queréis ampliarlo, no dudéis en escribirnos. Y nada, de nuevo, daros las gracias a todos por conectaros y sobre todo a ti, Pedro, por la gran ponencia que nos has hecho hoy. Así que nada, nos Sí, podemos despedir aquí. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta luego. Adiós.